24 años encerrada, pasando los días y las noches en un sótano, secuestrada, torturada y abusada por su propio padre. Sí, así fue la juventud de Elisabeth Fritzl, víctima del monstruo de Amstetten, quien pudo esconder su crimen incestuoso gracias al respeto y confianza que inspiraba en el pueblo donde vivía. Mi nombre es Adriana Chilito. Me encuentran en Instagram, Facebook y en Twitter como @lachilito. Comenzamos. Esta escandalosa historia tuvo lugar en Amstetten, Austria, una población con poco más de 23.000 habitantes al momento de los hechos. Josef Fritzl, o también conocido como el padre de las tinieblas, nació el 13 de abril de 1935. Según su propio testimonio, fue abandonado por su padre cuando tenía 4 años y sufrió toda clase de maltratos y abusos físicos por parte de su madre, con quien tenía una tormentosa relación de amor y odio. Informes psiquiátricos indican que Fritzl temía a su madre más que a nada en el mundo. Los continuos maltratos físicos e insultos que ésta le profería, Satán, inútil y criminal, y las absurdas prohibiciones a las que lo sometía, no podía practicar deporte ni tener amigos, llevaron al joven Joseph a desarrollar una personalidad fría y violenta, bajo una apariencia tranquila y serena. De hecho, acudió al colegio y fue un buen alumno. Estudió mecánica y tecnología electrónica, trabajó como electricista, fue director de una empresa que fabricaba hormigón y se desempeñó como representante de una factoría danesa de construcción de tubos de hormigón. Vivió en Luxemburgo y Ghana y se casó con Rosemary, con la que tuvo 7 hijos, entre ellos Elizabeth, nacida el 6 de abril de 1966. Joseph decidió que quería vengarse de su madre por los maltratos e insultos que había soportado en su niñez. Durante las largas conversaciones que mantuvo con su psiquiatra Adelheid Kastner, el austríaco confesó haber devuelto con creces los maltratos a los que había sido sometido por su progenitora. Llevó a vivir a su madre al piso superior de su casa. Allí la encerró, tapó con ladrillo las ventanas y se convirtió en su carcelero. Algunos medios austriacos aseguran que dicha situación se prolongó durante más de 20 años, pero esta es una teoría basada en el testimonio del acusado. Básicamente pasó de ser víctima a verdugo, torturándola hasta que murió en el año 1980. En Amstetten nadie sabía que Fritzl había intentado violar a una mujer de 21 años en septiembre de 1967 en la ciudad vecina de Linz. Nadie sabía tampoco que había pasado 18 meses en la cárcel por violar a otra de 24 años en Linz también. La víctima de entonces, ahora una enfermera jubilada, ha rememorado cómo se despertó aquella noche de octubre cuando alguien tiraba de la colcha de su cama. Pensé que se trataba de mi marido que había vuelto, pero era Fritzl que había entrado en la casa por la ventana de la cocina y empuñado un cuchillo. Me dijo que si gritaba me mataría. Con estas acciones, según se lo comentaba a su psiquiatra, pretendía contrarrestar todas las humillaciones a las que lo sometió su madre. Nací para la violación y pese a ello, aún me contuve largo tiempo. En Austria, los antecedentes por delitos sexuales desaparecen de los archivos judiciales al cabo de 10 o 15 años según los casos. Esa puede ser la razón por la que en 1994, cuando la policía investigó los antecedentes de Fritzl antes de permitirle adoptar un bebé, no encontraron alguna mancha en su historial. En Amstetten, el viejo electricista estaba considerado como una persona amable. Los vecinos lo veían pasar en su Mercedes gris plateado. Algunos sabían que había sido electricista antes de jubilarse, que tenía 7 hijos con su esposa Rosemary, a la que había conocido cuando ella tenía 17 y él 22. Uno de aquellos 7 hijos era la pequeña Elizabeth, que venía siendo violada por su padre desde muy chica. El martes 28 de agosto de 1984,
Fritzl le pidió que le ayudara a subir a la casa unas cajas del sótano. A partir de ahí ya no volvió a ver la luz del día. Elizabeth tenía entonces 18 años. Su padre había pasado 7 años abusando sexualmente de ella, de los cuales 6 años llevaba planeando cómo secuestrarla en su propia casa. Fritzl le hizo escribir una carta dirigida a la madre en la que Elizabeth le anunciaba que había ingresado a una secta y le pedía que no la buscara, que la dejara tranquila. Los primeros 5 años Elizabeth los pasó sola en el sótano sin más visita que la de su padre cuando llegaba para abusar de ella. Según las autoridades austriacas, llegó a violarla unas 3.000 veces. 8 años más tarde, en 1992, cuando ningún vecino se acordaba de ella, apareció en la puerta de Fritzl una bebé. Le pusieron Lisa. Al año siguiente, en 1993, otro bebé llegó a la puerta y le pusieron Mónica. Después un niño y le pusieron Alexander. Los bebés llegaban acompañados de alguna carta que el padre había obligado a escribir a Elizabeth, en las que le pedía a Rosemary que adoptaran a sus hijos porque ella no podía hacerse cargo de ellos. Para evitar que la madre se desesperara, Fritzl llamaba al teléfono de su casa y cuando Rosemary contestaba, colocaba una grabación que había obligado a hacer a la hija, en la que ésta volvía a decir que se encontraba bien y que no la buscara. 3 hijos de Elizabeth crecieron en el sótano encerrados y los otros 3 en la casa sin saber que su madre permanecía secuestrada debajo de esa casa. Fritzl ha reconocido la paternidad de todos los hijos de Elizabeth, pero ha negado que la mantuviera atada. La primera hija de Elizabeth nació en 1988, se llama Kerstin. 2 años después nació Stefan. Ninguno de ellos salió del búnker. Después llegaron Lisa, Mónica y Alexander, quien nació junto a otro gemelo, pero el gemelo solo vivió unos días. Para deshacerse del cadáver, Fritzl metió el cuerpo del bebé en el horno de su casa. El último niño que tuvo Elizabeth fue llamado Félix y Joseph prefirió dejarlo en el sótano porque, según le contó después a la policía, su esposa ya no podía hacerse cargo de más niños. Los hijos de arriba corrieron con mejor suerte que los de abajo. Sin embargo, Fritzl ejercía una disciplina estricta sobre todos ellos. Era un déspota. Cuando entraba en una habitación, todos los niños se callaban y se quedaban quietos, incluso si estaban jugando. Se sentía el miedo que todos tenían a los castigos. Así lo comenta Christine, hermana de Rosemary. Durante los 9 primeros años de cautiverio, desde 1984 a 1993, el sótano solo disponía de una habitación. Así que, según la declaración que Elizabeth ha efectuado a la policía, Kerstin y Stefan presenciaban las violaciones de Joseph Fritzl a su madre, al menos hasta que Kerstin cumplió 5 años y Stefan 4. La policía no ha podido indicar si Joseph abusaba de los hijos que tuvo con Elizabeth ni de los otros que engendró con Rosemary. ¿Pero por qué eligió a Elizabeth?, se preguntaba un responsable policial para contestarse. La verdad es que no lo sabemos. Fritzl no solo no ha dado muestra de arrepentimiento, sino que en su declaración efectuada con absoluta serenidad, indicó a los agentes que metió a su hija en el sótano porque quería protegerla de las drogas. La tortura pudo haberse prolongado mucho más tiempo, si no es porque su hija y nieta Kerstin, de 20 años, en el año 2008 se encontraba grave de una enfermedad cuya causa se desconoce. Fritzl accedió a llevarla al hospital. Los médicos observaron que Kerstin presentaba un fallo multiorgánico y estado de inconsciencia, un cuadro clínico propio de quienes han nacido tras una relación incestuosa. Durante el reconocimiento médico, los especialistas encontraron en uno de los bolsillos una nota en la que contaba su historia y pedía ayuda. Los doctores extrañados pidieron hablar con su madre, Elizabeth. Querían conocer a la madre, de quien no había noticia. Deciden preguntarle a su acompañante, insisten en ver a la madre y ante la negativa de Fritzl llaman a la policía.
Las autoridades se apersonan en el domicilio del pederasta y con su ayuda bajan al sótano perfectamente sellado y con grandes medidas de seguridad. Allí encuentran a Elizabeth, de 42 años. Las autoridades sanitarias hicieron también llamados públicos en un canal local para que la madre de Kerstin se presentase en el hospital de Amstetten. Cuando los policías entraron en aquel búnker de unos 60 metros cuadrados y unos 70 de altura, lo describieron como una cárcel pensada para niños. Disponía de lavadora, lavavajillas, baño y cocina. Tenía 2 puertas de acero y hormigón, una de ellas al menos escondida detrás de una estantería. Fritzl había ideado un mecanismo para abrirlas con un mando a distancia y un código secreto. Una pregunta que constantemente la policía le hacía a Fritzl, porque él aseguraba que no tenía secuestrada a su hija, era ¿qué les hubiese ocurrido a Elizabeth y a sus 3 hijos si él hubiera muerto de manera repentina? Según sus declaraciones, él había ideado un mecanismo para que, en caso de extrema urgencia, la puerta se pudiese abrir desde dentro. Esto la policía lo investiga, pero realmente es poco probable. Fritzl bajaba cada mañana al sótano a las 9. Decía que estaba trabajando en planos de máquinas que vendía a una empresa, comenta Kristin. A mi hermana Rosie le tenía prohibido bajar allí. Ni siquiera le estaba permitido llevarle café. A veces también pasaba la noche en el sótano. Ahora sabemos por qué. Cuando Elizabeth Fritzl fue liberada por la policía austriaca en abril de 2008, no creía que finalmente la pesadilla que duró 24 años terminara. No entendía que el tiempo que estuvo secuestrada por su propio padre en su vivienda llegaba a su fin. Willibald Reitner, el jefe de policía que encabezó la investigación, reveló cuáles fueron las primeras palabras que escuchó de parte de la víctima. Resultaron dramáticas y quedaron grabadas en su mente por siempre. Nadie me creerá, decía horrorizada Elizabeth, quien durante su cautiverio vivió encerrada bajo los efectos de las drogas junto a sus hijos. Cuando los agentes le aclararon que ella era la víctima de la historia, Elizabeth agregó algo aturdida. Si digo exactamente cómo ocurrió todo esto, nadie nunca me creerá. Reitner relató además las condiciones que puso la joven secuestrada. No quería volver a verlo de nuevo. Nunca hablaba sobre él como Fritzl o como su padre. Siempre se refería a él como él. Y siempre tenía miedo de que nadie le creyera y que solo le creerían a su padre. En sus primeras declaraciones, la joven explica que llevaba encerrada bajo tierra desde agosto de 1984 y que su padre había abusado de ella desde que tenía 11 años. 8 años de violaciones sirvieron para que Fritzl decidiese sedarla, atarla y encerrarla en el zulo que había construido bajo los cimientos de su casa. Todo ello sin el conocimiento de su esposa Rosemary. La retuvo atada para evitar que se escapara. No contento con esto, la recluyó en una sola estancia durante 9 años. Después construyó más habitaciones en el sótano y allí la violaba de forma sistemática. Cuando Stefan y Felix fueron rescatados, los niños apenas podían tolerar la luz del sol. Los médicos contaron que ambos se comunicaban entre sí con una especie de gruñidos animales y que el pequeño Félix prefería gatear a caminar. Al montarse en el carro de la policía, dijeron que solo los habían visto en las películas. Les impresionaban las luces y les asustaban los faros. Miraban al cielo y preguntaban si Dios vivía ahí. Los testigos que presenciaron el reencuentro de Elizabeth con su madre Rosemary afirman que estuvieron abrazadas durante mucho tiempo y que Elizabeth no se quería despegar de su madre. Elizabeth había salido con el cabello completamente blanco y parecía casi de la misma edad de Rosemary. Kerstin, por su parte, fue despertada a finales de mayo del año 2008 y el día 8 de junio de ese mismo año se reunió con el resto de la familia. Ella tampoco conocía nada diferente del búnker hasta entonces. Por cierto, algunas personas no pueden creer que su madre no supiera nada, pasando todo esto en su propia casa. Sin embargo, Elizabeth ha exculpado a su madre de todo. Cuando la policía investigó la historia, pensó que Fritzl había tenido uno o varios cómplices. Sin embargo, esta teoría se fue desmoronando a medida que se fueron recopilando las pruebas.
El pederasta gozaba de una buena posición económica, lo que le permitía tener varios inmuebles a su nombre y una total libertad de movimientos. También era un miembro respetado de la comunidad, por lo que nadie podía imaginar las barbaridades que estaba cometiendo el monstruo a pocos metros de sus hogares. Las autoridades austriacas han admitido que se trata del caso más grave en la historia de ese país, porque supera todo lo conocido hasta ahora. Conocer la declaración que hizo a su abogado todavía escandaliza. El impulso de tener a Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo. Pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. Josef Fritzl tenía 73 años cuando fue detenido por las autoridades austriacas. Aunque en un primer momento se negó a declarar, después confesó los hechos que posteriormente se probaron. Hasta el día del juicio, el pederasta fue sometido a diversos análisis psicológicos y psiquiátricos. Se demostró que no padecía trastornos mentales y que era del todo imposible que estuviese permanentemente bajo los efectos del alcohol, tal y como la defensa intentó argumentar. Privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio fueron algunos de los cargos a los que el hombre tuvo que enfrentarse durante su juicio. Finalmente, el 19 de marzo del 2009, un jurado popular determinó que Fritzl era culpable y lo condenó a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. 4 días bastaron para cerrar lo que muchos denominaron el juicio del siglo. Desde entonces pasa sus días recluido en un pabellón psiquiátrico de una cárcel de alta seguridad a las afueras de Viena, donde alardea de ser famoso en todo el mundo. Ni siquiera siente remordimientos por lo que hizo y se ha dedicado a escribir cartas de amor a su esposa que ésta jamás responde. Todo lo contrario. Rosemary decidió divorciarse días después de su encarcelamiento para comenzar una nueva vida. Elizabeth y sus 6 hijos, hermanos, han cambiado de apellido y viven alejados de Amstetten bajo fuertes medidas de seguridad. Siguen bajo tratamiento psicológico, intentando adaptarse a la sociedad. Hasta aquí el caso del monstruo de Amstetten. Una historia difícil de creer, pero que afortunadamente tiene un final feliz. El agresor está pagando la condena y la víctima pudo rehacer su vida. Déjenme sus comentarios de esa historia y también ideas para hacer próximamente. Gracias por ver. Si les gusta este contenido, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones, compartan la información y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.